El proyecto del gobierno Santos en torno al Galeón San José y la gestión que hizo de una ley, la ley 1675, que supuestamente buscaba proteger el patrimonio cultural sumergido de la nación, y lo que hace es justamente dividirlo entre el Estado y aquellos privados que quieran usufructuarlo. Entonces, desde el 2013, o en realidad desde antes, desde el 2012, cuando empieza a gestarse esta normativa, esta ley 1675, ese proyecto de ley, en ese momento comenzamos a hacer una campaña desde la academia en contra de la ley. Finalmente, la fuerza de política que tenía en ese momento el presidente Santos consiguió que la ley saliera, y ahora sabemos para qué salió. La ley se hizo, como lo decía Antonio José Rengifo, profesor de la Universidad Nacional, que está aquí con nosotros, se hizo la ley desastre, se hizo a la medida del proyecto del Galeón San José. No, y la ley desastre. y la ley desastre, exactamente. Y por eso tenemos lo que tenemos. Tenemos un proyecto de una empresa Cazatesoros, la MAC, que ha sido, digamos, tan mencionada y tan activa, con el respaldo de funcionarios del gobierno Santos. O sea, no podemos dejar de mencionar a la exministra de Cultura, Mariana Garcés, al actual director del ICANN, Ernesto Montenegro, que han estado de la mano de la empresa Cazatesoros, tramitando la ley para que saliera como salió, y avalando un proyecto que no es científico, sino es comercial, y, como les digo, que lesiona, digamos, el patrimonio de todos los colombianos. Por eso hemos venido haciendo, a través de distintas universidades y en distintos espacios, eventos para discutir sobre los temas científicos, técnicos, legales, históricos, alrededor del Galeón San José, que es uno de los naufragios que tenemos en aguas colombianas. Tenemos muchos más, y por eso la necesidad de discutir, de que la ciudadanía se entere del tema, tome una posición informada respecto a esta situación. Y pues por eso el interés de tener en este conversatorio, moderando primero que todo a Ángela Posada. Es periodista científica con una reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional. Se ha dedicado justamente a la difusión de la ciencia a través del periodismo científico. No es una persona que va, se entrevista 5 minutos con un científico y saca una noticia, sino es la persona que va y está en campo y se mete de lleno en el tema y lo estudia, y por eso además podemos decir que es una de las especialistas de la Antártida, sin lugar a dudas. Una de las personas más conocedoras de este tema, y justamente eso, tiene la capacidad para difundir conocimiento científico a través de periodismo serio y responsable. Irresponsable. Tenemos, voy a empezar con los locales. Roberto Lastra, abogado, doctor en historia, profesor de la Universidad del Atlántico, y quien ha venido trabajando aspectos relacionados con la normativa nacional en torno a patrimonio cultural sumergido. Está con nosotros también el profesor Antonio José Rengifo, doctor en Derecho Internacional, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Internacional, y quien ha llamado además la atención en numerosos eventos académicos sobre las implicaciones legales a nivel internacional que tendría el proyecto que se planteó el gobierno Santos en torno al Galeón San José.
Del otro lado está el profesor José Manuel Espinosa, doctor en Historia, profesor del Departamento de Historia y Ciencias, director del Departamento jefe del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte, especialista en Historia colonial, y el exoficial de la Armada, oceanógrafo William Gómez, actualmente es profesor catedrático de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Norte. Y yo, que soy Juan Guillermo Martín, para presentarme, yo soy Juan Guillermo Martín, arqueólogo, director del museo en donde estamos, el Museo Arqueológico de Pueblos Carib Mapucan. Así que, pues a todos muchas gracias por su asistencia y pues los dejo con Ángela. Dale. Bueno, pues buenas tardes. Lo que estábamos pensando era organizar esto como que estuviéramos todos tomando tinto, pero sin el tinto. Entonces ustedes se pueden saltar y hacer preguntas, pero teniendo todo este grupo de expertos que es difícil reunir tanta gente y sepa tanto sobre el naufragio, pues yo como periodista científica voy a empezar como pensando en lo que yo haría si estuviera en una entrevista con ellos, que es primero preguntarles un poco como su conexión personal con el naufragio, ¿cierto? Es decir, yo sé, por ejemplo, tú fue tu abuelo el que te metió toda esta idea en la cabeza, ¿cierto? Obviamente no nos vamos tampoco, bueno, primero que todo, ¿cuánto tiempo tenemos para yo...? Sí. Para este punto. El punto más corto, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque yo tengo que timear esta cosa, en general, a ver, ¿cómo es la cosa aquí? No, pero en general, esta reunión nuestra, ¿hasta cuánto podemos estar acá? 1 hora y media. Bueno, fine, entonces, bueno, No. Inicialmente el Galeón San José es una leyenda del Caribe, se convirtió, la historia del Galeón San José se convirtió en una leyenda del Caribe. Y es un lenguaje que se habla en Cartagena y en el Caribe en general, y ha pasado de generación en generación. Mi abuelo fue historiador caribeño y en Cartagena, aprendiendo a leer en su casa, estaba en ese momento el escándalo del hallazgo de esta empresa Cazatesoros, de la Camorra, Search Armada, corría el año 1984 y empecé yo en la biblioteca de mi abuelo a hablar sobre el Galeón San José. Y ahí empezó empieza este niño a absorber toda esta historia del Galeón San José, ¿sí? Años después en el colegio, uno de los rectores del colegio había hecho parte de la expedición de la Search Armada, ¿sí? La familia, los Leiva Durán, y él también habla del Galeón San José, presenta a uno de los profesores del colegio, profesores americanos, lo presenta como hijo del cazatesoros que estuvo con él en los años 80 buscando al Galeón San José. Entonces ya obviamente con el tiempo toda esta historia le hace a uno querer al galeón, apasionarse por la historia del galeón. Entró a la Marina de Guerra, me convierto oficial de la Armada y oceanógrafo, los fondos del mar, ¿sí? Y de ahí nace toda esta pasión y todo este cariño y todo este amor por el Galeón San José. Obviamente con todas las investigaciones científicas que hacemos, tuve la oportunidad también de comandar un buque oceanográfico y estar en una de las fases de investigación del Galeón San José. De esto poco puedo hablar, hay unas restricciones, Ángela. Claro. Sí, espero que la gente entienda este asunto, pero estuve sobre el Galeón. Fue un momento muy lindo en el que yo estuve básicamente parado en una ecosonda multibeam sobre el Galeón. Y en ese momento, claro. Yo te quería preguntar ahorita de eso, pero sí, la idea es que demos con un poco qué aportamos cada uno de nosotros, que es único, es cierto, desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia al Galeón, porque es que además aquí la mayoría, excepto yo, no somos el Caribe. Bueno, entonces, ni tú, ¿no? Bueno, tampoco, aquí los caribeños son bueno, cuéntanos tu experiencia, ¿cómo terminaste tú de Sevilla, vamos, hijo? ¿A qué? Bueno, mi conexión con el Galeón San José es bastante menos romántica que la de William. Yo me dedico a la historia colonial, habiendo estudiado en la Universidad de Sevilla, que a una cuadra está el Archivo de India, entonces la Universidad de Sevilla, la Facultad de Historia está a una cuadra, y los trabajos de clase uno los hace en el Archivo de India. Entonces es normal que de allá muchos nos especialicemos en historia de América, en historia del Caribe, y el galeón me interesa, por eso decía también lo de menos romántico. Para mí, siento decirlo, pero es simplemente un barco más. O sea, a mí lo que me interesa es las relaciones coloniales, en la modernidad, me interesa la carrera del Atlántico, la carrera de India, todo el tráfico atlántico. Entonces, bueno, vale, sí, este es un bonito barco, digamos que es una manera bien llamativa de entrar al estudio de estos temas.
pero siento decir que para mí es un barco como de cualquiera. Pero es interesantísimo porque es cierto, es sobrio y es al grano y es cierto, le baja a uno, se te pone... Más objetivo, Sí. menos romántico. Exacto. Naturalmente tú con el museo pues tienes todos los lazos del planeta, pero ¿cómo entraste tú con...? Sí, bueno, con el tema del Galeón San José entramos antes, justamente en la tramitación de la ley 1675, uno de los... Pero ¿todo el mundo sabe lo que es esa ley? que es la ley ¿Alguien sobre no patrimonio sabe? cultural sumergido, la que tenemos ahora a partir del 2013. Bueno, cuando se estaba tramitando la ley en el 2012, uno de los argumentos que se planteaba por parte de la ministra de Cultura era que Colombia no tenía capacidad para hacer investigación subacuática, arqueológica, y que por eso había que buscar alianzas a cero costo para el Estado, básicamente empresas privadas pues, que son cazatesoros. Y ahí en mi trabajo previo haciendo arqueología histórica, o sea, arqueología de época de la colonia en América, dije, bueno, pues creo que hay que mostrar que es posible hacerlo, y con José diseñamos un proyecto que presentamos a National Geographic para hacer un trabajo sobre el ataque de Vernon de 1741 a la bahía de Cartagena. Nos dieron unos fondos mínimos, que fueron apenas $12.000, y con $12.000 pudimos hacer un trabajo de la mano del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de la DIMAR, que cuenta con especialistas, que cuenta con equipo y con la participación de colegas de Estados Unidos. O sea, que había la posibilidad, y ese fue un buen ejemplo para demostrar que había capacidad técnica humana en Colombia y que a través de cooperación internacional se podía sumar el esfuerzo adicional necesario para hacer este tipo de investigación. Obvio para cualquiera, pues el Galeón San José representa un contexto arqueológico sumergido muy particular en el territorio colombiano y en general en el Gran Caribe, pero desde una perspectiva arqueológica pues es un sitio arqueológico como cualquiera, que requiere una aproximación científica y que por supuesto ese contexto y su contenido no puede ser dividido ni comercializado bajo ningún punto de vista. Ahora, entonces se habrán dado cuenta de la idea en este conversatorio es cubrir la parte científica, la parte tecnológica, la parte del derecho y también la parte ética y de qué vamos a hacer, a cómo le pedimos al gobierno, como lo pidió la UNESCO, encarecidamente, que por favor no comercialicemos este naufragio, no nos lo tiremos básicamente, buenamente hablando, porque es patrimonio de la humanidad. Entonces, desde el punto de vista del derecho y de la historia, ¿cómo es este galimatías del derecho alrededor, del derecho internacional, del derecho del mar, alrededor del Galeón San José? Ese es su caballito de batalla. Muchas gracias. Empiezo por decir que yo soy también costeño, pero del Pacífico, del lado del Pacífico. Soy vallecaucano, soy de la ciudad de Buga. Nuestra relación con el mar es un poco más difícil, más compleja, porque está algo distante. El mar Pacífico de las ciudades del centro del valle, de donde yo soy nacido en Buga, como ya dije, está atravesada esa zona por el chocó biogeográfico, que es bastante denso. Pero hay una relación con el mar desde la niñez, ¿no? Los paseos de familia y todo esto. Soy abogado, vivo en Bogotá y viajo al exterior a hacer una maestría, primero en Derecho Público y después me metí en Geografía y Geopolítica. Entonces hice un trabajo de tesis sobre el Caribe, la región del Gran Caribe, y he trabajado mucho en la región del Gran Caribe, en San Andrés. Dicho sea, aunque sea de paso, pero valdría la pena detenerse un poco a mirar la importancia del Caribe a nivel planetario, ¿no? No es una cosa de solo para Colombia, en fin. El Caribe es una región única en el mundo, en el planeta. Coexisten ahí la primera potencia del mundo y otras potencias europeas con los países más atrasados económicamente
en desarrollo como Haití, Grenada, estados enormes como los mismos Estados Unidos y microestados como, decir algo, las islas, la isla de Grenada, por ejemplo. En fin, después yo vuelvo a Colombia, sigo trabajando en el Caribe y se me presenta la oportunidad de hacer un doctorado. No lo pensé dos veces, sino en hacer un doctorado en Derecho del Mar, Derecho Internacional del Mar, un área muy poco trabajada, ¿no? Yo creo que somos colegas, Roberto, pero no creo que seamos muchos en esa disciplina, por lo menos. Lo cual no deja de ser paradójico porque los mares son el futuro de la humanidad. Eso no es un cliché, ¿no? No es una fórmula y no es un eslogan, digamos, para poner como en un afiche. Los mares son el futuro de la humanidad y esto de los galeones y los naufragios históricos pues lo está demostrando. Empiezo entonces a trabajar un doctorado en Derecho del Mar, trabajé pesca en alta mar, muy problemático lo que es ese problema de la pesca, pero ya sabía de la existencia de una cosa que llamaban el Galeón San José y de lo cual se hablaba muy poco, y entonces empecé a reunir documentación y a mirar ese problema, ¿no? Después vine a Colombia, hace unos 20 años le comenté a un amigo que estaba en una buena posición burocrática, no en el sentido despectivo, burocrática buena, ¿no? Y le digo, oiga, hay un galeón, el tipo me miraba así, fijamente, todo extrañado. Entonces, le digo yo, eso está lleno de lingotes, es una vaina interesantísima. Y el tipo me mira y me dice, ¿usted de qué me está hablando? A la época en que, ¿usted fue que fumó marihuana o qué? Me dijo así. ¿De qué me está hablando? Nadie conocía del Galeón San José. Entonces yo demando a la CISERCH Armada porque me pareció que esos derechos eran ilegales. Hay toda una pelea ahí, por lo menos pusimos el problema sobre la mesa, ¿sí? A decir, algo está pasando ahí, y a partir de ahí he venido trabajando en esto, en problemas de los mares, otra vez el Caribe, ¿no? El Caribe está viviendo unas transformaciones espaciales muy importantes, demandas de Nicaragua a todos sus estados vecinos, 3 demandas contra Colombia, Nicaragua demanda a Colombia, al Estado colombiano, por una plataforma continental extendida que se dice, y de pronto no es por hacer alarmismo ni generar pánico en los sectores, por lo menos nos interesamos por los mares, que podría llegar hasta cerca de Cartagena, ¿no? Y lo que estamos viviendo es supremamente serio en el Caribe, ¿no? Eso justifica en gran parte, debí empezar por lo primero, que era agradecerle a Juan Guillermo, al profesor Espinosa, a William, la idea de reunirnos aquí, de invitarnos amablemente a venir a dialogar sobre esto, a generar en ustedes, por lo menos, si no una explicación del problema, de todo el problema del Galeón San José, sí generar en ustedes una preocupación sobre lo que está pasando en el Caribe. Es gravísimo, es serio. No sabemos si el año entrante o en 2 o en 3 nos van a decir que perdimos otro pedazo de mar. Sé que me están grabando, sé que me están filmando, no quiero hacer pánico, pero esa es una realidad, ¿no? Yo recuerdo cuando, perdón si me extiendo. No, tranquilo, esto es interesantísimo. 2 minuticos, Ángela, pero yo recuerdo cuando desde la Universidad Nacional le dijimos a la Cancillería, mire, nosotros podemos ayudar, déjennos ayudarles en la defensa del caso contra Nicaragua. Me miraban así, me decían, profesor, eso lo tenemos ya muy bien trabajado. Tenemos los mejores internacionalistas del planeta, profesor, casi diciéndole a usted. ¿No? Me ha parecido allí. Sí. Entonces, y profesor, pero mire, hicimos un convenio con la Universidad de Durham, en Inglaterra, donde hay el centro de estudios de fronteras más importantes, trajimos un... Profesor, ya eso lo tenemos. Hubo un periodista que sacó una columna diciendo que ese pobre paísito Nicaragua que nos iba a ganar un pleito ante la Corte Internacional de Justicia. Claro, un tipo supremamente mal informado,
porque ese pobre paisito subdesarrollado, que no estoy de acuerdo con ese calificativo, yo no sé si es que el periodista creía que nosotros éramos Suiza o Noruega o una vaina así, a la gente, y hay que medir, ¿no?, las cualidades del adversario, y decir, ese adversario es peligrosísimo en los estrados judiciales internacionales y todo eso, es un país hermano, pero es un país hermano que sabe pelear muy bien, y entonces esa era la actitud que reinaba. No, que no van a ganar Nicaragua, ya le había ganado a los Estados Unidos. Un caso celebrísimo que es el de actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua. Aquí hay que citar fuentes y decir las cosas porque ese tipo es como un embaucador, ¿no?, un charlatán ahí, pero esa es la realidad. Entonces, están pasando cosas muy serias, termino este punto, Ángela, están pasando cosas muy serias sobre el Caribe que deben motivarnos, no a generar pánico, no, ay, que el profesor vino y nos pegó un susto, no, más o menos, sino estudiemos todo esto, muchachos. Esta es una universidad, esto es un centro docente, estudiemos la historia, estudiemos la geografía, no solamente en la perspectiva pues abogadil, llamo yo, ¿no?, judicial, de que hay que ganarle el pleito a Nicaragua y póngase los guantes de boxeo y toda la cosa, sino estudiemos y fundamentemos las posiciones de Colombia, tratemos de comprender la historia, cómo España se hace un imperio naval, cómo decae ese imperio naval precisamente en la época en que se hunde el galeón San José, qué pasó ahí, porque cuál fue el rol nuestro, de nuestras comunidades indígenas, de nuestras comunidades afro, en todo esto. Eso es lo que hay que estudiar, y yo creo que si algo justifica, Ángela, Juan Guillermo, venir aquí, José, es precisamente que ustedes abran un poco el espíritu, la mente, su campo académico, y digan, hombre, esto vale la pena estudiarlo. Ese Caribe es nuestro, de todos los colombianos, de cualquier región que seamos, bayunos, paisas, de donde seamos. Ese Caribe es tan valioso, tan interesante desde todas las perspectivas, que amerita todos los estudios que hagamos, de manera que a hacer tesis, muchachos, sobre eso. Esa debería ser la conclusión, pero estoy empezando por ahí. Bueno, perdonen, me excuso, pero... No, maravilloso. Roberto, tú como pues, doctor en historia, A ver, entonces, ¿cómo ves tú? Bueno, ¿cómo es tu vinculación? Y cómo... Mi primer acercamiento con el galeón fue El amor en los tiempos del cólera. Florentino Arizo quería sacarle el galeón y él decía que desde el bote lo veía en el fondo, cosa que es parte de la realismo literaria. Realismo mágico, sí. Maravilloso. Digamos que me acuerdo yo de eso. No, en términos más reales, hace 2 años una estudiante me propuso que quería hacer su trabajo de grado sobre los aspectos jurídicos del patrimonio cultural sumergido. Y a partir de ahí comenzamos ya un trabajo, digamos, como más estructurado y serio sobre este tipo de cosas. Hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que nosotros hemos galeonizado todo este proceso, y la ley que está en discusión es mucho más que eso. El galeón San José es uno de los más de 300 o no sé cuántos deben haber solo en el Caribe colombiano. Y otra cosa es que Colombia tradicionalmente ha sido un país que ha vivido de espaldas a su mar. Es decir, nunca nos hemos preocupado realmente, ni nuestros gobiernos, nuestras políticas públicas se han preocupado realmente por ello. Colombia es uno de los 21 países que tienen el privilegio de tener costa sobre 2 mares. Somos pocos en el mundo, de los 180 y pico, y no estamos aprovechando ese potencial enorme. En este tiempo, en los últimos 20 años, Colombia ha sacado 2 políticas, digamos, políticas públicas enfocadas a la parte marina. Nuestra historia institucional con respecto a esto es relativamente reciente. En ese sentido creo que nosotros estamos todavía un poco en pañales, pero hemos avanzado en algunas cosas. Ahora bien, este tipo de normas como la que se ha sacado, digamos que fue fabricada un poco a medida, pone en peligro no solamente el San José, sino un patrimonio enorme que tenemos en nuestras costas. Y yo creo que es hora de tomar las riendas y de sentar una posición desde la academia, sin ningún tipo de efervescencia de carácter político o sesgado, sino desde la academia, con base en la investigación, con base en el conocimiento sobre este tipo de cosas. Y yo creo que
el tema aquí es apersonarnos nosotros de la parte legal, diplomática, geopolítica, científica, arqueológica y tecnológica e histórica, apersonarnos, no deje Y cultural. y cultural, Cultural. mejor dicho hasta de Hollywood. Entonces pensando en eso, vuelvo pues a ti, no, yo creo que a ti más bien, ¿por qué no nos das un poco ese contexto tan interesante de cómo ves tú, cómo está el galeón, cómo yace en el fondo? Danos una idea llévanos con una cámara de la imaginación, aunque ya la hemos visto con la ecosonda, pero de tú a cosas como la falta de oxígeno allá abajo, ¿cómo es ese ambiente? ¿Cómo haces tú como arqueólogo para pensar qué está pasando con la madera? ¿Qué cosas tienes que tener en cuenta para comenzar a entender este naufragio como yace en este momento? Tenemos muy poca información sobre el contexto en el que se encuentran los restos del galeón San José. Desde el día cero, la información alrededor del proyecto del equipo científico se consideró secreto de Estado y no tuvimos acceso a ninguna información. Después a cuentagotos nos empezaron a dar las primeras imágenes, que fueron las de diciembre del 2015 cuando se hace el anuncio, y después se han venido presentando una serie de imágenes sobre el fondo en donde vemos pues los restos de un barco que se ve que obviamente aparentemente explotó, se destruyó, no está obviamente completo. Tenemos disgregadas algunos elementos de la carga, se ven algunas tazas de porcelana china por allí, botijas también disgregadas, algunos cañones, pero más allá de eso no sabemos nada. El asunto es justamente el privilegio que se tiene de un depósito que está a más de 600 metros de profundidad, que eso ha servido para garantizar su conservación 300 años y que nos podría dar información valiosa sobre la arquitectura naval de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Tiene unas condiciones ideales también porque pues a esa profundidad el oxígeno es reducido, eso genera digamos ambientes muy estables de conservación, sobre todo lo que tiene que ver con material orgánico. En los contextos arqueológicos terrestres, los objetos de madera, de cuero o en general pues de material orgánico se deshacen muy rápidamente por las condiciones del trópico, pero en ese contexto pues garantizan esa conservación. O sea, podemos tener el privilegio de acceder a cultura material que seguramente de otra manera no lo vamos a hacer. Tenemos experiencia porque ya aquí hemos hecho con colegas como Javier Rivera, que está aquí, que ha hecho trabajo en Barrio Abajo, en el centro histórico de Barranquilla, y pues conocemos las limitaciones que tienen estos procesos de conservación, o lo que hemos hecho en las ruinas de Panamá Viejo. Entonces allí se da la maravillosa oportunidad de acceder a un contexto que tiene unas condiciones de conservación ideales, únicas, y que por eso requiere diseñar un proyecto de calidad científico en el que tenemos que involucrar a otras personas, a otros especialistas de distintas disciplinas que ya tienen la experiencia. Claro, en el tema. yo creo que has tocado dos puntos importantísimos, y la interdisciplinaridad de la ciencia, que no puede ser de otra forma, porque eso es lo que es importante cuando uno empieza a estudiar algún tema de ciencia, que si yo soy biólogo tengo que saber algo de física, algo de química, algo de geología. Y la otra cosa es el contexto, que esa es la palabra clave en arqueología, porque si yo saco el cañón no tengo ni idea qué era lo que había alrededor. Es lo que me dicen los paleontólogos: si usted está buscando un hueso de dinosaurio y al lado hay un montón de tierra con polen, y usted saca el hueso y deja la tierra con polen, se fregó porque no supo nada de lo que rodeaba a ese animal. Entonces eso es lo que es importante, porque los cazatesoros pues no entienden. Entonces Willy, pues sí, comenta sobre eso. Complementar algo, y sí. Es que alrededor de Cartagena, sobre todo, que es donde está el mayor campo arqueológico sumergido, junto
junto con el Galeón San José, como ya lo dijeron, no solamente es el Galeón, sino este extenso campo. El libro de naufragios y puertos del Caribe clasifica solamente 91 especies náufragas, pero son mucho más de 91. 91 naufragios clasificados, Ángela, sí, en territorio marítimo colombiano, clasificados. Sin embargo, se habla de 1.200, escuché una cifra, pero yo sé que muy seguramente no llega allá, pero son más de 300 ya. son cientos de naufragios. Ahora, en un naufragio hay varias condiciones físicas y químicas que los afectan. Ajá. Te decía ahorita en el almuerzo, entre más profundo, Ajá. mejor preservado, por la luz del sol, ¿sí? Por la salinidad y por los fenómenos de estratificación. Entonces, estos limos y esta sedimentación que se presentan en el mar pueden llegar a cubrir el naufragio, pueden llegar a crear estos arrecifes artificiales dependiendo de la profundidad, ¿sí? Y pueden ayudar a conservarlo un poco mejor. Aquí en el sector que se habla, donde está el galeón, hay unos fenómenos de sedimentación, muy seguramente de la pluma del río Magdalena, que por fenómenos antrópicos, obviamente su sedimentación es mayor, pero también están afectados por la desembocadura del Canal del Dique. El Canal del Dique tiene dos desembocaduras, una que da a la Bahía de Cartagena, otra que da cercano al Parque Islas de las Islas del Rosario, pero las curvas con que se construyó el canal inicialmente fueron destruidas, ¿no? Para darle una mejor navegación, y eso permite que el sedimento siga derecho. Antes quedaban atrapados, eran unas trampas de sedimentos, hoy en día el sedimento ha hecho. Entonces, estos fenómenos de estratificación pueden hacer que un naufragio se preserve mejor, Ángela. Entre más profundidad se conserva mejor, y lo que decía Juan, aquí lo complemento. En un naufragio hay que estudiar dos fenómenos, dos materiales, orgánicos e inorgánicos, ¿sí? Entonces ahí salen otras líneas, es decir, de investigación, es ver de dónde provenía la madera del buque, si era más resistente que una madera nórdica o una madera de Cuba, que también hubo astilleros, ¿sí? Es ver cómo esta madera se ha preservado y cómo está el galeón en el fondo del mar. Ahora, Galeón San José tiene unos cañones que son de bronce, ¿sí? Son mucho más fáciles de preservar, y la columna de agua ejerce una presión sobre el naufragio. Entre más profundo, es mucha más la presión que tiene. Entonces, cuando tú lo sacas a la presión normal, a la que estamos nosotros, atmosférica, las condiciones cambian inmediatamente. Este pecio tiene 300 años allá abajo, y de repente les cambia esas condiciones, ¿me entiendes? Muy seguramente, si no es un cañón de bronce, prácticamente se te deshace si lo pasas a la superficie normal. Por eso es que es importante un trabajo con una rigurosidad científica, como decía Juan. Eso hay que involucrar a muchos campos de la ciencia, no solamente la arqueología, está las teorías de derecho del mar, está la oceanografía, la hidrografía, está la biología marina, que es muy importante. Hay que ver qué se creó en estos arrecifes artificiales, ¿sí? Es ver si en la profundidad que está el galeón hay unos arrecifes muy de moda hoy en día que se llaman los corales de profundidad, que están a profundidades precisamente donde no llega la luz del sol y están creciendo en el mar Caribe. Lo que me parece interesante, tú como oceanógrafo, es todo el tema de las corrientes marinas, porque eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, porque una cosa son las corrientes que van pues por encima, y otra las corrientes del fondo que van incluso en sentidos distintos de lo que uno intuitivamente imaginaría, y creo que tú me comentabas, ¿no? Que de golpe esas corrientes se han encargado de mantener un poco como tal vez despejada hasta cierto punto eso que hemos visto en las fotos, Claro. porque pues no sabemos nada, ¿no? Claro, las corrientes ayudan a contribuir más que todo con los fenómenos de sedimentación y estratificación. Ya. Sí, ellos son las corrientes son básicamente las que mueven la sedimentación. Entonces, dependiendo del lugar donde uno encuentra un pecio, ya entra a jugar la sedimentación, y cómo esta sedimentación protege al pecio, cómo ayuda a su mayor conservación. Casi como si fuera un yeso, me imagino yo, la Claro. sedimentación, un yeso blandito que hay partes cubiertas, pero están tal vez protegidas por el yeso del lugar, ¿no? Claro. Entonces, uno de los principios de la arqueología, se lo he escuchado mucho a Juan, es la preservación in situ. Entonces, es ver, hombre, realmente si está cubierto de coral un pecio, no solamente el Galeón San José, sino este campo arqueológico grandísimo, es ver si realmente necesitamos entrar a intervenirlo, ¿sí? Claro. Realmente necesitamos, después de 200, 300, 400 años, intervenir un arrecife artificial, Claro. ¿sí? Necesitamos movernos, o sea, realmente necesitamos hacerlo. Y es hoy en día, la premisa es imaginarnos las formas de acceder a estos campos arqueológicos con responsabilidad y acceso a todo el público. Como hoy en día una persona puede ir a visitar Petra o puede ir a visitar las murallas de Cartagena, que son patrimonio cultural de la humanidad. Es como nos imaginamos esas formas de acceder con responsabilidad Correcto. a este campo arqueológico subacuático. No solamente es el Galeón San José, sino
es todo el Caribe y territorio marítimo colombiano. Yo pensando en lo que pues he oído de biólogos marinos en otros naufragios, es que en la madera se incrustan algunas lombrices, y según el tipo de lombriz que se incrusta, entonces se puede, incluso se han descubierto especies nuevas de lombrices en ciertos naufragios. Entonces, si tú, por ejemplo, hay naufragios en la Antártida, en estas aguas tan frías, entonces las lombrices que colonizan son distintas de las de acá, y eso influye un montón en un montón de procesos de conservación, ¿no? Bueno, pero entonces a José le quería yo preguntar que nos abras el zoom un poquito y pasemos a esta historia de la carrera de Indias, estas rutas de navegación, estas decisiones que tenían que tomar los capitanes de entonces, y la logística, y esta cosa que ellos tenían con sus gobiernos, es que si no llego a España me cuelgan del palo mayor. Entonces, ¿qué? Pero háblanos un poco desde tu punto de vista de esa logística naval, de esa carrera. La carrera de India, la implementación de la carrera de India sería lo que a la larga terminaría explicando que en el entorno de Cartagena haya precisamente tantos naufragios. El colonialismo está indisolublemente unido al tráfico mercantil. Uno tiene colonias para explotarlas económicamente, para sacarles unos beneficios, una rentabilidad, y la manera más rápida y eficiente de hacer rentable las colonias es mediante el comercio, un comercio monopolístico que te permite extraer las materias primas de las colonias y a su vez venderle a las colonias todo lo que tú produces, etc. Así se van creando imperios coloniales en la modernidad, pero obviamente son varias potencias europeas las que están en esa carrera por ir implementando imperios coloniales, y por supuesto empiezan a surgir roces y cada uno intenta inmiscuirse en las colonias del otro, apropiarse de las riquezas de uno y de otro. Dentro de toda la serie de imperios coloniales que se van formando a partir del siglo XVI, la América hispánica es la que cuenta con las materias primas más apetecibles de todas las colonias del mundo mundial, que son los metales preciosos que sirven para acuñar moneda y que tienen un valor intrínseco en sí mismo. Entonces, cuando España empieza a organizar, a mandar fletes de aquí hacia allá y de allá hacia acá, empieza a darse cuenta muy pronto, bueno, primero que fiscalmente, a nivel político y legal, tiene que empezar a controlar lo que viene y lo que sale, porque precisamente esa es la manera de ir grabando con impuestos y sacar un beneficio. Entonces hay que organizarlo de una manera burocrática, digamos, y después, muy poquito tiempo después, termina dándose cuenta que además hay que organizarlo de manera práctica para que no les vayan robando ya. Controlan lo que entra y lo que sale, pero además te das cuenta que tienes que defender lo que entra y lo que sale. Así que muy pronto, en 1500, el primer proyecto es de 1556, después se organiza en el 61 y en el 64, se organiza lo que se llama la Carrera de India, que es un recorrido fijo, que es el que une la península ibérica, España, con sus colonias. Es un recorrido fijo que se hace aprovechando las corrientes marítimas, los lugares de paso más apropiados, que calcula las fechas en las que salen los barcos, las fechas en las que tienen que regresar, dependiendo de la climatología, época de huracanes, etcétera, etcétera, y que además permite colocar toda una serie de defensas por el camino, sobre todo una vez que se entra en el Caribe. Las murallas de Cartagena tienen un sentido de ser, las de Cartagena, las de Veracruz, las de La Habana, las de San Juan, las de Portobelo. Se crea una ruta fija que se protege, se defiende, ¿vale? Y Cartagena de India en esa ruta fija juega un papel fundamental, porque las dos flotas que se mandan cada año, una que conecta la península con México, esa tiene su destino final en Veracruz, desde ahí sale la flota novohispana. La otra, esa es la flota de Nueva España. La otra flota que sale cada año es la flota de los galeones o la flota de tierra firme, que es la que extrae a su vez las riquezas del virreinato del Perú, son los dos grandes virreinatos, las dos grandes zonas mineras. El problema del virreinato del Perú es que da al Pacífico, así que hay que sacar la plata
del Pacífico, de Perú, hay que sacarlas a través del Caribe. Esa plata lo que se hace es, se sube del Callao, que es el puerto de Lima, se sube a Panamá, de Panamá se pasa por tierra hasta Portobelo y desde Portobelo se comunica con la península. El problema es que no es una cosa de llego, descargo los barcos, los cargo y me los vuelvo a llevar. Es un proceso que dura meses porque hay que hacer ferias comerciales, hay que vender todo lo que se trae de Europa, a su vez hay que esperar que llegue la plata, en fin, tiene su rollo logístico. Y el problema de Portobelo es que es un lugar, una bahía bastante fácil de defender, una especie de garganta, entonces se elige un lugar bien seguro para llevar a cabo todo ese trasiego de cosas que entran y salen, teniendo en cuenta que lo que sale es plata y muy apetecible, pero tiene a su vez un problema. Es un lugar muy seguro pero muy insalubre, por las mismas características de que es una garganta rodeada de montañas, etcétera, etcétera. Así que en Portobelo lo que se hace es no estar más que el tiempo indispensable y necesario para realizar esa feria comercial y la carga de las materias primas. Los barcos, digamos que todo el tiempo que están esperando a que llegue la plata del Perú, pensemos que estamos en un tiempo en el que no hay internet, no hay WhatsApp, y es como que la flota salió, hay que ver cuándo llega, la plata salió, hay que coordinarse, la cosa así como que un poco más compleja. El asunto es que tú no puedes tener los barcos meses esperando en Portobelo, porque si los barcos están meses esperando en Portobelo se terminan muriendo y la gente se termina también muriendo. O llega Francis Drake. Llega Francis Drake. Entonces el asunto es que se establece para la flota de tierra firme, en realidad el puerto clave no es Portobelo, sino Cartagena. Es una bahía también muy segura, muy fácilmente defendible, pero mucho más salubre, con una ciudad más fácilmente abastecible. Pensemos que las flotas no son un barco, ni 2, ni 3, ni 10. Las flotas pequeñitas son de 10, 15. A finales del 16 hay flotas de casi 100 barcos. Es decir, se necesita una infraestructura para albergar tanta gente, tantos barcos, alimentarlos. Entonces, Cartagena se vuelve el puerto clave de Sudamérica. Los barcos a su venida, mientras esperan la plata, que la plata llega a Portobelo, esperan en Cartagena, no en Portobelo. A la vuelta, a su vez, igual, no se van directo de Portobelo al canal de las Bahamas, que por donde hay que salir a la fuerza. El Caribe es muy grande, pero solo se entra por un sitio y se sale por otro más pequeñito todavía, sino que a la vuelta igualmente se detienen en Cartagena, ahí esperan, hacen lo que se llama la invernada, porque en todo este tiempo te habrá llegado seguramente la época de huracanes y no puedes lanzarte a lo tonto ahí a cruzarte el Caribe. Los barcos se detienen ahí, por tanto, que me estoy alargando, los puntos claves para atacar las flotas o para que surja algún percance son en el camino de ida o vuelta a Cartagena, por eso tanto barco acá, porque además sitios con islitas, arrecifes, donde fácilmente puedes hacer una emboscada, o en el canal de las Bahamas, que a su vez es otro sitio estrechito donde sabes que los barcos van a pasar sí o sí y que hay un montón de islitas, callitos donde fácilmente puedes hacer una emboscada. Fascinante. Sobre todo cuando yo pienso que frente a Miami, a las Bahamas debe haber cualquier cantidad de estos pobres barcos. No, sí, Dios mío. Pero anoche hablábamos contigo y me pusiste como una analogía muy interesante. Porque me dices, tienes que pensar que tampoco era que hubiera tantos galeones de los grandes. Estos eran como los portaaviones de la época. Me encanta esa analogía. Cuando pensamos en la cantidad de naufragios que hay, es cierto que hay un montón, pero claro, en el saco naufragio metemos todo, desde un patache, un barquito pequeño, hasta un galeón de 3 puentes y 80 y tantos cañones. O sea, ni todos los barcos son iguales, ni todos van cargados con lo mismo. Cuando se organiza la carrera de India, precisamente, lo que se hace es que todos los barcos mercantes, los galeones normales, mercantes, esos van sin armar y lo que llevan son mercancías, las mercancías que traen. A la vuelta, la plata, esos barcos, se mandan además con una escolta militar, ¿sí? A la vuelta, toda la ganancia de esas ventas, que es de particulares, más todos los impuestos del rey, más
toda esta cosa, a su vez se carga, pero no se carga en los galeones mercantes, sino que se carga en los galeones de la escolta, que son los que van armados. Y además se carga preferentemente, o al menos la teoría así lo dice, en los dos buques que van más armados, que son la Almiranta y la Capitana, es decir, los dos buques militares más potentes de la escolta. A la vuelta, además, las dos flotas que llegaron separadas vuelven juntas, pues las dos tienen que salir por el canal de la Bahama y se esperan en La Habana, entonces se unifican las escoltas. A lo que voy, puede haber muchos barcos, pero en muchos barcos que te encuentres, como en el caso del Chaperón, en la boca del Chagre, sí, el barco está hundido, vale muy bien, es un galeón de la carrera de India, pero lo que llevaba era hojas de sierra, lo que encontraste eran hojas de sierra, clavos, o sea, mercancía que se traen de allá para acá. La cosa es cuando te encuentras uno que va de acá para allá y encima tienes la suerte de que te toca en el que va a La Plata. En el caso del San José, va a La Plata. Eso es lo que dice la teoría. La práctica también nos dice que en los barcos, en la Almiranta y en la Capitana, va repartido el tesoro, pero el tesoro oficial. Obviamente, cualquiera que se hace el viaje y que aprovecha para mercadear con cualquier cosita que se trajo, o cualquiera de acá que quiere mandar a la península en retorno ganancias, si lo quiere hacer de manera ilegal, lo único que tiene que hacer es meterlo en el petate de algún marinero, en el equipaje de algún comerciante, que vaya en el galeón mercante y que no haya tesoro, pero y que sí te encuentres algo, pero tampoco nos volvamos locos que ni todos los barcos hundidos obviamente llevan tesoros, ni galeones de estos grandes. Tú andas perdiendo galeones, o sea, los españoles somos brutos, pero tampoco para tanto. O sea, tú no andas perdiendo galeones todos los años, porque de hecho ni siquiera hay flotas todos los años, aunque la teoría dice que sí, ¿sí? Se pasan años, ¿sí? Entonces, tampoco se te hunden 15 o 20 todos los años. Muchos de los barcos que hay hundidos son los que hacen cabotaje, los que comunican unas partes con otras del imperio, pero no los de la carrera de India. Claro. Pero Juan Guillermo, para un arqueólogo yo creo que el barco que carga clavos es casi que igual o más importante, como una ventana de tiempo y de la sociedad y de la cultura, es un Algo clic, importante. ¿cierto? Como que